¿Cómo está? Mejor de lo que dicen estos doctores. ¿Cuánto tiempo me dieron? ¿1 año? ¿6 meses? ¿Menos? Jamás le hagas caso a los doctores. Ellos solo te van a engañar. Our residents to partake, but they need to get on that waiting list quickly. We can't help it if we turn this into an attractive destination for retirees. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de en qué momento estén escuchando este podcast. Agradezco mucho que estén ahí y les deseo que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta primera emisión de este nuevo podcast titulado Filocharlando. A diferencia de la urgencia de escribirse, que no es muy frecuente, espero que este podcast de Filocharlando sea más frecuente porque va a ser menos, digamos, técnico, menos académico, aunque el de la urgencia de escribirse en cierto sentido todavía no es o no llega a un nivel académico que se pueda comparar con una clase. Sí intento tener por ahí un poco de rigurosidad y sinceramente pues este es un intento de hacer algo más parecido a lo que planeaba originalmente, que era sobre todo hacer un programa en el que se pueda platicar, en el que se pueda charlar con los suscriptores en el futuro y en el que ustedes puedan dejar sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que se les ocurra en los comentarios, si es de su interés, si quisieran que hablara de algo en específico. Y bueno, para este podcast en concreto, en este primer episodio de Filocharlando, que ya de pronto digo que probablemente el nombre vaya a ser temporal, porque Filocharlando se me hace un poco genérico, un poco repetitivo, pero bueno, en este podcast vamos a hablar de un tema de pronto también bastante gracioso, que es se titula ¿Por qué los doctores son tan cool? ¿Por qué los doctores son tan chévere? Y en principio iba a ser divertido, chistoso, porque pensaba poner en la miniatura, si es que no lo hice, pues aquí la razón. La imagen de un médico, una de estas imágenes de stock que son gratis, sin derechos de autor, de un médico, pero por un momento también lo pensé y dije, no, va a ser un poco no divertido, va a ser un poco aburrido, porque no nos vamos a referir aquí a los doctores, a los médicos tipo médicos del Seguro Social, esos que te terminan matando en menos de lo que te mataría la enfermedad por la que vas con ellos, sino que vamos a hablar de los doctores en el sentido de la palabra de ser docto que hay en la literatura. Concretamente vamos a trabajar 3 doctores, uno que tiene un destino fatal y 2 que son la salvación de la trama de sus novelas, cada uno respectivamente. Los 3 son, uno es Victor Frankenstein, el protagonista de la novela que lleva el nombre de su propio nombre, Frankenstein, de Mary Shelley. Otro es Van Helsing, de Drácula. Y por último, el más reciente que he conocido es el Dr. Livesey, de La Isla del Tesoro, de Stevenson. De pronto ahí también voy a hacer un programa que sea una especie de balance, una especie de recuento de lo que he hecho hasta ahora, para de pronto también despejar algunas dudas, terminar con algunas dudas que supongo que llegarían a estar por el hecho de que a veces siento que no hay suficiente contexto y cosas por el estilo, sobre todo porque hablo de obras hasta cierto punto con el supuesto de que ya se han leído y no las cuento lo suficiente, o al menos eso creo. En los comentarios, si fuesen tan amables de mencionármelo, sería genial. Pero bueno, aquí vamos a hacer, primero vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que no hayan leído las obras de cada uno de estos doctores, o más bien las obras donde aparecen cada uno de estos doctores, y que podamos hablar de lo que tienen en común y de lo que tienen de diferente, y lo que tienen en común es lo que más nos interesa, porque es, por así decirlo, el punto central del programa. ¿Por qué son tan chéveres? ¿Por qué son tan cool los doctores? Y doctores en el sentido, como dije, en el sentido de médicos, al menos en el caso del Dr. Livesey y en el caso de Van Helsing. En el caso de Frankenstein, si no mal recuerdo, no es doctor, no es médico en ese sentido, sino que lo que estudia propiamente es filosofía natural, o al menos eso es lo que pretende estudiar, y termina estudiando alquimia. Pero bueno,
Primero, vamos a hablar de Van Helsing. Van Helsing es un personaje que sale en Drácula. Seguramente es el más conocido de todos. Bueno, probablemente rivalizaría con Frankenstein, pero Van Helsing es el cazador de vampiros por excelencia, o al menos así se le presenta en los medios más populares, en la televisión, en el cine, etc. Y en ese sentido vamos a tener que en la novela original, en Drácula de Bram Stoker, Van Helsing empieza como una especie de filósofo, médico, una especie de científico medio herético, porque no está en sintonía, digamos, con la ciencia de su entonces, sino que está metido en temas más ocultos, en ciencias más ocultas, en ciencias sagradas, en cosas tipo alquimia, como el Dr. Victor Frankenstein. Sin embargo, Van Helsing sí va a ser médico como tal, y va a ser la clave. Esto es uno de los puntos importantes que voy a tocar con los otros dos personajes, que Van Helsing va a ser la clave en el libro de Drácula para resolver la trama. Es decir, los otros personajes, entre ellos Jonathan Harker, que es el protagonista, el Dr. Seward, que es su discípulo, y no recuerdo el nombre del último, pero recuerdo que era estadounidense, si no mal recuerdo, tejano. No habrían tenido el destino que llegaron a tener en la novela, que no voy a decir cuál es, porque tampoco quiero destripar la historia para los que no la hayan leído, pero ellos no habrían llegado a hacer nada, absolutamente nada, o muy poco, sin la ayuda de Van Helsing, que funge como esta especie de sabio al que todos necesitamos llegar, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, que en las culturas más originarias, en las culturas originarias, por ejemplo, de América del Norte y también de América del Sur y de América Central, los ancianos tienen un papel en el que se le ve como sabios y en el que se le ve como una especie de portal a la sabiduría más profunda y a la vez más pura que hay, porque son, pues eso, ancianos, en el sentido de que han vivido lo que han vivido y cargan la experiencia que tienen. En este caso, Van Helsing, como el mayor de los demás, maestro de Dr. Seward, que es psiquiatra, va a tener todos estos conocimientos, pero su peculiaridad va a ser el conocimiento que tiene, como dije, de las ciencias sagradas y de todo este mundo del vampirismo, de las criaturas, de los demonios, etc. Es decir, Van Helsing va a ser quien descubra que el mal que tiene la pobre Lucy Westerner, sí es Lucy, no recuerdo si es el apellido, pero es Lucy, la amiga de Mina Harker, que va a ser la esposa de Jonathan Harker, del protagonista. Va a ser Van Helsing quien descubra que tiene esta enfermedad, que es el vampirismo, que está poseída por el vampiro que es Drácula, y quien va por tanto saber cómo deshacerse de ella, y va a tener sobre todo las agallas de hacerlo, porque algo muy notable y totalmente comprensible es que sus amigos, los otros hombres, no tienen el coraje de aceptar al principio que le está pasando esto a su amiga, y posteriormente, a la hora de intentar asesinarla, de hacerse cargo del vampiro, no tienen ellos la suficiente fuerza hasta que se las infunde el Dr. Van Helsing para acabar con ella, y es comprensible. Pero Van Helsing, en ese sentido, es el hombre de la sangre fría, el hombre de la sabiduría, de la practicidad y también de la ciencia, del conocimiento. La novela de Drácula, pues es eso, se trata sobre el conde Drácula, que es un vampiro de la antigüedad, basado en el personaje histórico de Vlad Tepes, de Rumania, en Transilvania, que de pronto quiere ir a otras tierras en busca de una nueva vida, por así mencionarlo, ¿no? Porque ya está muerto, es un vampiro, y se dirige a Inglaterra por medio de una agencia de viajes con la que trabaja Jonathan Harker, que es el inicio de la novela. Y a partir de esto, pues empieza a hacer de las suyas, y quien se tiene que encargar de él es el propio Jonathan, porque es la víctima, junto con su esposa y Lucy, más notable, y todos sus amigos. Entonces esa es la trama de Drácula a grandísimos rasgos, porque así resumirla es demasiado simple, por así mencionarlo. Luego, Victor Frankenstein. Este es de los que también recientemente he vuelto a leer,
junto con La Isla del Tesoro. Drácula ya tiene bastante tiempo que lo leí. Pero Víctor Frankenstein tiene la peculiaridad entre los dos, Livesey y Van Helsing, de que él no llega justamente a hacer lo que ellos dos hacen. Es decir, él no es la solución de la trama, al contrario, es el iniciador del problema que va a conducir toda la historia, y al mismo tiempo no es capaz ni siquiera de hacerle frente ni de resolverla, sino que a diferencia de los demás no llega a salvar a nadie, y al contrario, todos los demás mueren por su culpa. La historia de Víctor Frankenstein, la historia de Frankenstein de la novela, tenemos a Walton, que es el personaje que inicia la novela. Está escribiéndole a su hermana. Él está en busca de un punto en que se unan los dos polos del planeta Tierra. Es decir, Walton es un aventurero y de pronto ve pasar a la criatura, solamente que él no llega a distinguir que es una criatura, que no es un humano, sino que solamente ve que es una figura que se parece a un humano, pero no es un humano, porque mide muchísimo más que un humano. Y posteriormente se encuentran persiguiendo a esa criatura, al Dr. Víctor Frankenstein. Sin embargo, lo encuentran ya moribundo, ya bastante mal, y lo suben al barco en el que están navegando. Y entonces Víctor Frankenstein le narra a Walton la historia, y Walton se la narra al mismo tiempo por medio de cartas a su hermana. En ese sentido, así empieza la historia. Y empieza narrando Víctor Frankenstein, que desde su niñez estaba interesado por estudiar ciencias. Lee a Agripa, a Paracelso, que son alquimistas, y a la hora de ir a la universidad, uno de sus profesores le dice que ha perdido el tiempo porque no tiene sentido que haya leído a los alquimistas ahora que está la química moderna. Sin embargo, Frankenstein, en toda su convicción y en su necedad, sigue fantaseando con las cosas de la alquimia, y en uno de sus arranques de locura, comienza a crear a la criatura a partir de partes de cadáveres humanos. Él selecciona los cadáveres menos descompuestos y más hermosos, y por accidente, no como en las películas, es decir, que Víctor Frankenstein, para empezar, no tiene un asistente llamado Igor, no tiene toda esa maquinaria de galvanismo que permite que le caiga un rayo al pararrayos y a partir de la torre pues que reviva la criatura, sino que más bien es por accidente, y todo eso no estaba planeado, que la criatura cobra vida. Y Víctor Frankenstein es ahí donde ya empieza a fallar, porque lo que hace literalmente es escaparse, salir de su casa, dejar a la criatura ahí y se va, ¿no? En ese sentido, el primer error de Víctor Frankenstein es no enfrentar a su propia creación, no enfrentar a sus propios errores. En cierto sentido se podría decir que él pensaba que jamás iba a lograr dar vida a la criatura, pero termina haciéndolo. Y entonces escapa, y la criatura es inocente en ese sentido, es completamente como un ser al que avientan a un mundo nuevo, y es un ser nuevo, por lo tanto no es como que haya recuperado la conciencia de quien haya sido anteriormente, en el sentido de que su cadáver sea una persona que pueda recordar él, sino que es una persona nueva, es un ser nuevo, y se las tiene que ver él mismo con el mundo. Y es aquí donde podemos hacer una conexión filosófica un poco extraña, recordando al buen salvaje de Rousseau, porque esta criatura, que está mal llamado decirle Frankenstein a la criatura, pero en cierto sentido, por ser creación de Víctor Frankenstein, también se puede decir que lleva el apellido Frankenstein. Entonces, para términos prácticos, vamos a llamar solamente criatura, aunque sí se puede llamar Frankenstein, ¿no? El demonio, la criatura, se las tiene que ver por sí solo contra el mundo, y nos recuerda a este buen salvaje de Rousseau, porque es por culpa de la sociedad que él se corrompe, por así decirlo, porque él intenta hacer el bien, se maravilla con la belleza del mundo, y cuando intenta llegar a una familia, pues se da cuenta de que es rechazado por su apariencia, y es rechazado en todas partes. Entonces empieza a tener este coraje y este odio contra su creador por el hecho de que lo haya abandonado de esta manera, y entonces empieza a hacerle la vida de cuadritos a Víctor Frankenstein, por decirlo de una manera muy suave, porque mata absolutamente a toda su familia, excepto a su hermano, si no me equivoco, a uno de sus hermanos, incluso mata a sus amigos, y finalmente mata a Víctor Frankenstein.
Víctor Frankenstein entonces tiene esta diferencia con el Dr. Van Helsing. Si bien es alguien que también está versado en la alquimia, en las ciencias sagradas, Víctor Frankenstein no tiene, digamos, los conocimientos médicos y tampoco tiene la templanza, la calma, el estoicismo de Van Helsing, que sobre todo eso es algo destacable y muy notable en él, que aguanta todo el terror y el horror que es tener que enfrentarse con vampiros y tener que enfrentarse con lo sobrenatural que ni la ciencia que él, en el que es versado él puede explicar. Y por último vamos a hablar del Dr. Livesey, que es el más reciente que he conocido, sobre todo porque el meme se hizo muy viral en YouTube y me dio curiosidad saber quién era el Dr. Livesey. Si no has visto el video de por qué es tan genial el Dr. Livesey, está en mi canal de YouTube para que lo puedas checar. Está también conjugado con la hermosísima alegoría del carruaje alado de Platón, para que lo puedas checar. Y como digo, el Dr. Livesey es uno de los personajes más famosos en este momento y es de una novela bastante vieja, es de La Isla del Tesoro de Stevenson. Y el Dr. Livesey es, por así decirlo, la versión más verosímil de estos tres doctores. Bueno, probablemente la versión más verosímil sea el Víctor Frankenstein y no el Dr. Livesey, pero sí es la que no. Más bien el Dr. Livesey va a luchar con monstruos verdaderos, va a luchar contra piratas que son capaces de hacer todo por su ambición, en el sentido de hacer fechorías y llevar a cabo masacres, cosas por el estilo. El Dr. Livesey se presenta al principio como un aristócrata, una persona bien educada, que no se inmuta a la hora de que uno de los piratas, el primer pirata que aparece en la novela, le echa pleito en la cantina, en la posada del protagonista, donde vive el protagonista Jim, que es un joven que va a acompañar al Dr. Livesey y a alcalde, si no mal recuerdo, bueno, es el gobernante de donde están viviendo, en busca del tesoro perdido del capitán Flint. Y el Dr. Livesey en ese sentido va a salvar varias veces la vida de varios personajes. En una ocasión le salva la vida a este pirata, a pesar de que sea un pirata que deteste el Dr. Livesey por el hecho de que su pirata es un ladrón, es un asesino. Y el Dr. Livesey, desde luego que no lo es, va a salvarle la vida haciendo gala de este cumplimiento del juramento hipocrático. Y a lo largo de la novela va a ser justamente la clave para llevar a cabo la resolución de la trama. Como dije en el podcast anterior en el que les estoy mencionando, que es donde hablo de la alegoría del carruaje alado de Platón, usando a Livesey y al Capitán Silver, que son dos personajes de la Isla del Tesoro. El Dr. Livesey es la encarnación, por así decirlo, o más bien es la representación de la razón. Y a partir de todas las peripecias que vive el joven Jim, que es el protagonista, pues va a poder utilizarlas él. Es decir, como el dicho de que no es inteligente quien sabe mucho, sino quien sabe utilizar las cosas o quien sabe reaccionar rápido, pues así el Dr. Livesey va a hacer gala de su inteligencia y de su sabiduría también, porque a partir de las cosas buenas o malas que pasen, él va a poder manejarlas de una manera en que salga provechoso para su cuadrilla, que es la parte buena, por así decirlo, de la Isla del Tesoro, que es Jim, él, su capitán, el comendador, si no mal recuerdo, el gobernante y el aborigen que está viviendo con ellos, o más bien el náufrago, porque no es nativo de la Isla del Tesoro, sino que es un náufrago que fue anteriormente llevado ahí como castigo. Y entonces la historia del Dr. Livesey es bastante simple. Es un doctor que vive en un pueblo, de pronto llega un pirata con un mapa del tesoro, muere asesinado por otros piratas que lo están buscando precisamente para hacerse con el mapa. Y cuando Jim se da cuenta de que tiene el mapa, se lo lleva al Dr. Livesey, que está con el comendador, y el comendador, como todo buen hombre ambicioso, decide ir por el tesoro, pero no está enterado de que están en busca de ese tesoro los piratas. Por lo tanto le pide al Dr. Livesey que vaya con él y contratan unos piratas, entre ellos el capitán Silver, que es un pirata encubierto. Se disfraza o se hace pasar más bien por cocinero, y se amotinan los piratas junto con
con el Capitán Silver en contra de la cuadrilla del Dr. Livesey y el Comendador. Entonces Jim y el Capitán, el Dr. Livesey y el Comendador tienen que derrotar a los piratas y hacerse con el tesoro. Esa es básicamente la historia, es un tópico casi universal de la Isla del Tesoro en varias series, en varias películas, en varias caricaturas. Pero como dije, el gran personaje de la novela es el Dr. Livesey, porque es quien sabe tener esta habilidad de utilizar todas las peripecias, todos los malos ratos que pasan, todas las cosas que pasan, todas las malas jugadas que les hace el protagonista Jim, que bueno, es un niño. En ese sentido, pues las malas jugadas son arranques de valentía que terminan en temeridad. Por tanto, el Dr. Livesey es como la razón. El Capitán Silver, como dije en el anterior podcast, es también la razón. Sin embargo, es la razón llevada a cabo de una manera en la que está totalmente motivada por los motivos equivocados, que en este caso sería la ambición y el odio hacia las buenas personas. En conclusión, Victor Frankenstein es el doctor chévere porque es apasionado y es muy inteligente, pero fue cobarde al final y resultó fatídico su final, en el sentido de que pues toda su familia murió. No quiero hacer más spoilers del Dr. Frankenstein, aunque es una novela muy pequeña, la recomiendo bastante. Drácula es una novela un poco más larga, pero igualmente se disfruta muchísimo. Dr. Van Helsing es la razón, la templanza, la calma, el estoicismo, y al mismo tiempo funge como una especie de guerrero sagrado, porque es quien puede llevar a cabo, no necesitan de un sacerdote, sino que es el quien puede llevar a cabo, por ejemplo, lanzar las hostias, lanzar las hostias se escucha gracioso, ¿no? Porque utiliza las hostias, que son objetos sagrados, para alejar a los demonios, que son los vampiros. Y el Dr. Livesey es la razón y la inteligencia, sobre todo la inteligencia, porque sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan, a pesar de que se le presenten como un problema mayor al que ya tenía anteriormente. Una cualidad que yo creo que es la más representativa del Dr. Livesey, al mismo tiempo que por supuesto los tres son aristócratas, los tres son personas educadas, los tres están versados en esos valores ingleses del honor y cosas por el estilo. Y bueno, la razón por la que entonces digamos que son tan cool los doctores, que son tan interesantes en este asunto de la literatura, los doctores, es porque simplemente con la sabiduría, con su actitud, con sus valores, resultan ser piezas claves a la hora de resolver las cosas, a la hora de resolver tramas tan complicadas como la de un vampiro que está intentando asesinar a tus compatriotas, a tu discípulo, o como la de unos piratas que rebasan en cantidad de 2-1 a tu cuadrilla y quieren igualmente asesinarte para llevarse un tesoro contigo. Y por último, Victor Frankenstein, pues un perfecto ejemplo de pasión desbocada, del caballo negro de la briga del carruaje alado de Platón, llevado a consecuencias que obviamente pues terminan fatalmente. Bueno, hasta aquí dejo este podcast. Espero que haya sido entretenido, por lo menos que haya sido divertido, que haya sido interesante, que hayas cambiado tu perspectiva a lo mejor de los personajes, si es que ya habías conectado con alguno. Yo personalmente conecté muchísimo con el Dr. Van Helsing porque me pareció un personaje sumamente interesante, pero el Dr. Livesey siempre me pareció también, desde que lo leí, un personaje mucho más real en cierto sentido, mientras que Victor Frankenstein me despierta una especie de compasión, pero al mismo tiempo admiración, porque por Dios, Victor Frankenstein hizo lo que hizo, pero era un apasionado brutal, ¿no? O sea, pocas personas tienen la pasión que tenga que tener Victor Frankenstein sobre sus propias creaciones y sobre su propia ciencia y sobre su propio artificio. Pero bueno, como dije, espero que haya sido divertido, que haya sido entretenido. Por favor, déjame tus comentarios, déjame tus preguntas para que pueda responderlas en el próximo Filo Charlando. Un aviso rápido es que probablemente llegando a los
150 suscriptores o 200 suscriptores, voy a empezar a hacer directos para que puedan estar al pendiente, porque es más divertido hablar con las personas directamente que estar hablando en el podcast así. Aunque claramente no dejaría de igual manera hacer podcast. Sin embargo, los directos pues siempre son mucho más divertidos y podré utilizar las dudas para seguir hablando con ustedes. Espero que se pueda hablar con mucha más prolijidad que en estos podcasts, que intento que no duren demasiado, porque incluso yo no escucho demasiados podcasts que duren más de media hora. Me gustan los que duran entre 15, 20, 30 minutos por mucho. Y esta es el objetivo que me gustaría llegar, que los podcasts duraran eso y que no tuvieran momentos muertos, sino que siempre estuvieran con una dinámica que fuese divertida para los demás. Dicho esto, me despido, agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que siempre es importante escribirse, siempre es importante seguir construyéndose a uno mismo, conociéndose a uno mismo. La filosofía sirve para eso, y en este sentido, por favor dime si cuál de estos personajes a ti te marcó más, si es que los conoces a los tres, o cuál te interesa a partir de lo que te conté. Agradezco nuevamente y muchísimas gracias. Hasta la próxima.